Bueno, la última ponente es la doctora Patricia Carreira, reumatóloga del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. También la conocen ustedes, también forma parte del comité científico. Y con la doctora Carreira puedo decir que hemos compartido en congresos, foros científicos, múltiples iniciativas con resultados de publicaciones de primer nivel. Yo creo que no se enfada si le digo que también fue una pionera. Los primeros éramos pocos, pero algunos teníamos que dedicarnos a esta enfermedad. De manera que, y no por edad, sino que aún es vigente esta dedicación. Pero con la doctora Carreira hemos tenido algunas conversaciones, no te sorprenda, no va a pasar nada. Hemos compartido conversaciones, reflexiones sobre el entorno médico-científico y que nos ha tocado vivir. Con respeto y generosidad hemos acabado siempre coincidiendo con las conclusiones. Y ya me entiendes. Pero además, respecto a la esclerodermia, pues la doctora Carreira ha dedicado prácticamente su vida profesional. Por tanto, debemos agradecerle esta entrega a esta enfermedad y yo personalmente a la siempre cordialidad y consideración que ha tenido conmigo. Finalmente, ¿de qué nos va a hablar la doctora Carreira? Pues de aspectos de investigación, que esto es un motor siempre en la enfermedad, desde distintos puntos de vista, de distintos apartados, y lo que se mueve ahora, quizá tal vez más, es la inmunología, la disfunción inmunológica. Y las últimas aportaciones, seguramente, o las penúltimas, son este tipo de tratamiento que aquí hemos muy bien han dicho. ¿Y qué es esto de los CAR-T? De los CAR-T. Bueno, pues la T es el receptores de antígeno quimérico. Es igual, y nos lo explicará muy bien la doctora Carreira. De manera que este aspecto de investigación, sobre todo en patogenia y tratamiento, tiene mucho que ver con la inmunología, entiendo yo. Por tanto, cuando quieras, Patricia. Bueno, muchas gracias. La verdad es que entiendo a la doctora Simeón que se ponga nerviosa. Yo ya he tenido que beber agua porque además transmites el cariño y te le agradezco mucho la presentación. Es verdad que siempre nos hemos llevado bien, siempre nos hemos entendido. Y lo primero que tengo que decir es que la verdad que yo elegí esta charla cuando la habíais propuesto y luego casi que me he arrepentido porque he encontrado que era muy compleja. Y mi único objetivo, he intentado hacerlo lo más simple posible para que podáis entender qué es esto de las CAR-T. Esto es mi conflicto de intereses. No tengo ningún conflicto de interés para esta charla, pero bueno, estoy involucrada en un ensayo clínico con células CAR-T y quería ponerlo por eso, concretamente con Novartis. Para hablar de esto, pues digo, a ver cómo hago que se pueda entender una cosa tan complicada, que es complicada para nosotros los médicos, que conocemos muchas más cosas de la enfermedad, para gente que no tiene nada que ver. Yo solo he intentado explicar a mi marido, que es ingeniero agrónomo, y ha dicho, bueno, lo entiendo regular. O sea, quiero decir que no es difícil transmitir estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer como un breve repaso al sistema inmune, que me ha ayudado ya la doctora Freire a contarme un poquito. Voy a contar cómo este tratamiento es un tratamiento dirigido contra los linfocitos B y luego ya explico un poco las células CAR-T, como el rituximab es un medicamento que conocéis y que también va contra los linfocitos B, hablaremos de ello, y luego os cuento la experiencia que hay publicada sobre el tema. Hablamos del sistema inmune. El sistema inmune, como ha dicho muy bien Maika Freire, pues sirve para que nuestro cuerpo reconozca lo propio y lo diferencie de lo ajeno. Es decir, nosotros, cuando te ponen un trasplante de otro órgano de otra persona, se puede producir un rechazo y por eso hay que poner una serie de medicaciones. Pero cuando entran los virus, y esto aprendimos mucho con el COVID, la población así en general, pues sabíamos que el sistema inmune se ponía en marcha para librarnos de ese virus, que era un sujeto nuevo que entraba en nuestras vidas por primera vez. Y esto se hace a través de un sistema complicadísimo. Esto es un esquema sencillo y, por supuesto, no quiero que os lo aprendáis. Quiero solamente haceros conscientes de que dentro de toda esta complejidad, no os voy a hablar de nada de eso, yo me voy a centrar en lo que es importante para que entendáis cómo funciona esto. Bueno, pues dentro de todo este complejo sistema,
quiero que os quedéis con dos nombres, los linfocitos T y los linfocitos B. Entre estos dos personajes, los linfocitos T son como los directores de orquesta que ponen en marcha todo el sistema inmune y los linfocitos B son los que se ponen a hacer las cosas y además entre los dos se comunican para tener más fuerzas. Bueno, pues los linfocitos B lo que hacen son dos cosas. Por un lado, hacen más, pero bueno, las más importantes. Producen los anticuerpos, que son estas defensas. ¿Os acordáis del COVID? También tengo anticuerpos, cuando al principio era tan importante. Y además luego producen otra serie de células, que son células de memoria, que son capaces de, cuando vuelve a entrar otra vez el COVID, reconocerlo y poner en marcha de nuevo el sistema inmune. Bueno, me voy a ir a esta. Como sabéis, hay tumores de la sangre que están compuestos, si no lo sabéis os lo digo yo, por linfocitos B, linfomas y leucemias que están formados por linfocitos B. Os cuento esto porque la evolución de los tratamientos, digamos, biológicos contra la autoinmunidad va muy paralela o en mucha relación con el tratamiento de los tumores hematológicos, fundamentalmente, con la quimioterapia en general, o sea, con el tratamiento del cáncer en general, pero muy particularmente con la de los hematológicos. ¿Y qué es lo que teníamos? Pues hasta hace bastantes pocos años lo único que había era la quimioterapia. ¿Qué ocurre con la quimioterapia? La quimioterapia mata a las células malas, pero también mata a las células normales del organismo. Y por eso la quimioterapia tiene tantos efectos secundarios, porque ataca a las células que más se reproducen y entonces salen úlceras en la boca, se vomita, tienes diarrea, te encuentras fatal, muy cansado, y esto ocurre. En las enfermedades autoinmunes, digamos, sin tanta intensidad, lo que intentábamos es dar una quimioterapia más light para, de alguna forma, modular o disminuir la capacidad del sistema inmunológico. Porque se me ha olvidado decíroslo, pero lo que hace el sistema inmunológico en las enfermedades autoinmunes es que se equivoca y en vez de atacar a lo ajeno solo, empieza a atacar a lo propio. Pero eso ya lo había dicho Maika y Jack, espero que os lo supierais. Pero bueno, lo que hemos hecho hasta ahora es eso. Bueno, pues a lo largo de los años, unos señores listísimos que están todo el día investigando y todo el día pensando, se dieron cuenta que las células del organismo, y aquí pongo un linfocito B, tienen unas marcas en su superficie que las hacen diferentes de otras células. O sea, cada célula lleva como su propio DNI expresado en la molécula. Y estos señores empezaron a pensar y dijeron, bueno, pues si los linfocitos B tenemos estas moléculas que están aquí puestas y que las diferencian de otras células, ¿por qué no buscamos un tratamiento que vaya solo contra estas células, que son las que tienen el tumor, que son las malas, y dejamos al resto del organismo en paz? Y entonces inventaron el rituximab. El rituximab es un anticuerpo que va dirigido contra un marcador de los linfocitos B y que entonces, una vez que llega, es capaz de matar a estos linfocitos B. Bueno, esto era una cosa fantástica y, de hecho, en la esclerodermia, igual que en otras enfermedades autoinmunes, yo aquí solamente he traído ejemplos de esta enfermedad, pues se ha visto en dos estudios. Desafortunadamente son estudios muy pequeños, con muy poco número de pacientes y con unos pacientes, como ya hemos dicho, que la enfermedad es tan heterogénea, pues heterogéneos. Pero parece, en este estudio, que eran 28 pacientes en rituximab y otros 28 en placebo, que mejoraba la piel, es decir, disminuía el endurecimiento y mejoraba la capacidad funcional de los pacientes. También en este otro estudio, que era para todo tipo de enfermedades autoinmunes con afectación, enfermedad pulmonar, entre los cuales había solo 37 pacientes con esclerodermia, se vio que el rituximab era casi tan efectivo como la ciclofosfamida, que era esta quimioterapia que algunos de vosotros a lo mejor conocéis que os hemos dado por la afectación intersticial pulmonar. Pero, de todas maneras, no solamente en esta enfermedad, en las enfermedades autoinmunes, sino también en los tumores, se vio que el rituximab, bueno, era bastante eficaz y de hecho supuso un cambio en el tratamiento de los linfomas y en el tratamiento de nuestras enfermedades también, pero que no era suficientemente capaz. De tal forma que los listísimos que llevan todo el rato venga a pensar y venga a darle vueltas a las cosas, empezaron a pensar en qué otra posibilidad podían
para aumentar, o sea, parecía que esto era eficaz, pero aumentar la eficacia de esto. Y se les ocurrió juntar a un linfocito T, que los linfocitos T trabajan, como sabéis, en colaboración, y que tuviera no un anticuerpo, sino un receptor contra una de estas moléculas del linfocito B y que fuera capaz de matarlo. ¿Vale? Esto es lo que es el CAR-T. Esto es el CAR. ¿Y qué significa CAR? Viene de la definición inglesa Chimeric Antigen Receptor, que significa receptor de antígeno quimérico. ¿Y por qué se llama quimérico? Todos los anticuerpos que tenemos son quiméricos. Esto, de quimérico, viene de la quimera. La quimera, mitológicamente, es un animal que está formado por varias partes, que tiene cabeza de león, vientre de cabra, cola de dragón. Es un animal mitológico que era muy malo, que se cargaba a mucha gente, pero que tenía como partes de distintas especies. Eso es lo que es quimérico. Cuando escuchéis anticuerpo quimérico, quiere decir que está formado por una parte a lo mejor humana y otra parte murina, o si es una parte también murina de ratón, vamos, porque así se hacen los anticuerpos. Esto lo hacen los listísimos con una ingeniería genética que lo hacen, que saben que son la bomba y hacen esto. Y entonces, por eso se llama quimérico, porque no es, digamos, natural, está hecho aposta para que se haga. ¿Cómo se hace? Esto es lo más importante, que os enteréis de cómo se hace. Pues tú coges los linfocitos T, y a los linfocitos T, perdón, los B, no, perdón, sí, los T, perdón, los T. Coges los linfocitos T y en estos linfocitos les incorporas un virus. Que el virus no es, por supuesto, dañino, hay muchos virus que conviven con nosotros sin hacernos ningún daño, y este virus, los virus llevan siempre un código genético dentro. Y entonces este virus lleva el código genético que le hace falta al receptor del quimérico este, ¿vale? Entonces esto hay técnicas para hacerlo, ya lo hacen como churros, meten el virus en el linfocito. Una vez que el virus está en el linfocito, este DNA que tiene dentro, que codifica o que es el que fabrica el receptor quimérico, se incorpora en el DNA. Y esto es un proceso normal, es una de las cosas que hacen los virus. Es el problema del SIDA. El virus del SIDA se incorpora en el genoma y por eso es tan difícil de eliminar, ¿vale? Eso lo hacen los virus por sí solos, esto lo hacen todo con mucho cuidadito. Y una vez que el virus este que lleva el cómo fabricar el linfocito, el receptor quimérico, se pone en marcha, fabrica el receptor quimérico. Esto es como se hacen las células CAR-T y se llaman CAR y se llaman T porque son linfocitos T, receptor de antígeno quimérico de las células T, de los linfocitos T. En la práctica, ¿cómo se utiliza las células CAR-T? Pues a un sujeto, normalmente esto se empezó a hacer en personas que tenían cáncer de linfocitos B, pues empieza lo primero que se hace es sacarle los linfocitos T. A estos linfocitos T les metes el virus dentro, haces que expresen ese receptor quimérico. Luego las células, claro, tienes unas poquitas, las tienes que poner a reproducirse porque no puedes, con 2 o 3 que metas en el cuerpo no vale, hay que meter unas poquitas más. Entonces, cuando tienes varios millones, se lo vuelves a meter al organismo y así funciona. Y estos linfocitos T con el receptor quimérico van y se cargan a todos los linfocitos B y se cargan a los que son específicamente tumorales. En España se lleva haciendo esto desde hace ya unos cuantos años. Los top de la banda son los del Clínic de Barcelona, que además han desarrollado 2 productos CAR-T, que los han desarrollado ellos mismos y que no son comerciales, son lo que se llaman CAR-T académicos, ¿vale? Han tratado a más de 500 pacientes con enfermedades hematológicas con muy buenos resultados. Yo, como trabajo en el 12 de octubre, pues os he traído a este señor que fue el primer paciente con un mieloma, que es un tumor de células B, de linfocitos B, que se quedó curado después de estos tratamientos. Bueno,
Pues resulta que después de más de 10 años de tratamiento con células CAR-T en los pacientes con enfermedades hematológicas, con cánceres de la sangre, resulta que esta terapia en un grupo de pacientes no desdeñable puede ser curativa. Y en los últimos años, como parece que los linfocitos B también tienen que ver con las enfermedades autoinmunes, se ha empezado a utilizar en enfermedades autoinmunes. Y ya hay algunos casos, como esta niña, que fue la primera paciente que se trató con un lupus, que lleva más de 4 años con el tratamiento puesto y sin enfermedad y sin ningún tratamiento. Esta ingeniería de ponerle a las células a que fabriquen otra cosa, cuando se vio el potencial que tenía, se han empezado a hacer muchas y se utilizan fuera del cáncer, para la autoinmunidad, para las infecciones, para la fibrosis, incluso para el envejecimiento, para muchas cosas, pero que sepáis que hoy por hoy, para las enfermedades autoinmunes, todo lo que hay es dirigido contra este marcador, el CD19 de los linfocitos B. Y es todo lo que de momento se va a hablar. Pero no se extrañen que en cualquier momento aparezca cualquier otra cosa, porque os digo todo este abanico que hay y más que está saliendo, porque aquí vas a mirar todos los días, hay una cosa nueva publicada. Bueno, si hemos dicho que tanto el rituximab, que todos conocéis y que a lo mejor muchos de vosotros os estáis poniendo, como el CAR-T son eficaces, ¿por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué parece que el CAR-T es mucho más eficaz? Pues son varias las cosas por las que es más eficaz. Por un lado, los linfocitos B son como los gusanos de seda, que hacen primero el huevo, luego la crisálida, la larva, y hasta que se convierten en mariposa. Los linfocitos B pasan por un montón de etapas. Y estos marcadores de superficie contra los que van dirigidos las células no están en todas estas. En el rituximab están desde esa rayita azul, mientras que los CAR-T, que son dirigidos contra el CD19, los dos son contra el CD20, están en más. Primero, tiene más capacidad de matar más número de linfocitos que estén en diferentes estadios. Luego, es un medicamento que cuando tú lo pones son células que están vivas, no es un medicamento que tiene una vida media y se escapa. Es un medicamento que continúa porque se puede seguir proliferando y creciendo y multiplicándose in vivo dentro del cuerpo del paciente. Y son entonces capaces como de matar en serie, o sea, se encuentran un linfocito, otro, plas, 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 venga a matar linfocitos B. Y luego una característica muy importante que probablemente sea la más importante, que es capaz de llegar a todos los tejidos del cuerpo. Si veis allá arriba, no sé si tengo puntero, pero si veis allá arriba, eso es un ganglio linfático que está marcado y eso que se ve marrón son linfocitos B. Eso es antes de la terapia con células CAR-T y después de la terapia. Y como veis, antes hay un montón y después no hay ninguno. Esto se ve muy bien por la diferencia entre las CAR-T y el rituximab. Como veis aquí, arriba sería el paciente normal, eso es un ganglio linfático con todos los linfocitos que están en marrón. La parte de abajo serían los de rituximab, que hay muchos menos, pero como veis todavía siguen, y sin embargo los tratados con CAR-T no tienen ningún linfocito B. Es decir, tienen mucha más potencia que el rituximab, que sería, digamos, filosóficamente similar en su mecanismo de acción para hacerlo. Además, tienen otra característica que los hace ser, desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, pero desde mi punto de vista un poco más seguros. Cuando tú tratas con rituximab, tú bajas los linfocitos en la sangre y los bajas y los tienes que mantener bajos. Tú das el rituximab y a los 6 meses o a los 9 meses o cuando sea, vuelves a dar rituximab y los tienes siempre ahí. La terapia, el tratamiento con células CAR-T es una vez. Tú das una vez esto, produces una disminución de los linfocitos B muchísimo más profunda, como habéis visto, que llega a los tejidos y que desaparecen todos y luego vuelven a subir, con lo cual hay mucho menos tiempo que el organismo está sin esas células que también son necesarias para defendernos de todo lo demás. O sea, que podría parecer que es más segura. Bueno, pues con todo esto se ha empezado a utilizar para múltiples enfermedades autoinmunes.
Ya os digo que en las que más se ha visto, las que más están publicadas, probablemente las que más se han hecho, son en el lupus y en la esclerodermia. Esto es del grupo de Erlangen de Alemania, que yo creo que son los que más experiencia tienen en el mundo. A lo mejor algunos chinos ahora nos salen pasado mañana con que tienen 20.000 pacientes tratados, pero Erlangen en Alemania son los que más tienen. Tienen 50 pacientes tratados, han llegado, bueno, los más antiguos hasta 4 años, que es esta niña que os enseñaba antes la foto, pero bueno, van por 3 años, de algunos en el segundo y tercer año. No ha fallecido ningún paciente, solo han tenido 2 recaídas de la enfermedad, el 96% están sin tratamiento y el 92% están en remisión. O sea, los resultados parecen espectaculares. Yo lo que quiero es creérmelo, os lo aseguro. Es lo que más ilusión me hace es creérmelo. Ellos han descrito muy recientemente 6 casos que han tratado con esclerodermia. Son estos 6 barras de aquí, algunos son muy recientes, que solo tienen 100 días de tratamiento, un poco más de 3 meses, pero alguno llega hasta más de 2 años. Son todos ellos pacientes con enfermedades graves, todos tenían afectación pulmonar, 3 de ellos tenían afectación cardíaca y 1 tenía una afectación renal, de la que no se ha hablado, pero sabéis que es una cosa muy grave, que te quita el riñón en un poquito de tiempo. Los resultados que muestran, esto tenemos que fiarnos de las publicaciones que hay, son muy buenos, los pacientes mejoran de la afectación cutánea. Bueno, no es tan rápido como parece, ellos lo ponen ahí a 3 y a 6 meses, también las úlceras, disminuyen todos los anticuerpos relacionados con la enfermedad, aunque, como veis allí en la esquina superior derecha, hay algunos que después de un tiempo están empezando a volver a subir, no sabemos si eso predecirá o no una recaída. Y esto, bueno, no es absolutamente gratis, va todo muy bien, pero hay una serie de efectos secundarios que son importantes. Os tengo que decir que, en general, los efectos secundarios de las CAR-T en las enfermedades autoinmunes son menores que en los cánceres. Y esto tiene una razón que es muy sencilla. Cuando tú vas contra un cáncer, matas un montón de células. En las enfermedades autoinmunes matas unas poquitas células. Y la mayoría de los efectos secundarios tienen que ver con esas células que se mueren y que aparecen, echan todo lo que tienen en el torrente sanguíneo y es lo que produce los efectos secundarios. El más común es el síndrome de liberación de citoquinas, o yo os pongo ahí las siglas en inglés, porque es como se conocen en todo el mundo, que suele ser bastante leve en estos pacientes, probablemente porque no se matan tantas células. Luego, la inmunotoxicidad neurológica, que parece que tiene relación también con el síndrome de liberación de citoquinas y cuando ya estas citoquinas son capaces de pasar al cerebro. De estas, la verdad es que se han descrito muy pocas y de muy escaso nivel en las enfermedades autoinmunes. Pero sí se ha descrito un fenómeno nuevo, que son estas LICATs, que son unos efectos secundarios locales en las enfermedades autoinmunes. Entonces, parece que son que aparecen en los lugares donde la enfermedad se manifiesta, que son en general leves y que son autolimitados, y que aparecen en cada enfermedad donde se ha manifestado la enfermedad. Y lo que dicen los autores es que probablemente tiene que ver con estas células que están ahí marroncitas, que como los CAR-T van y se las cargan, al romperse todas las células, al morirse todas las células en ese tejido, pueden liberar unas sustancias y producir una cierta inflamación. Parece que es una cosa leve, pero es bastante frecuente. Por lo menos estos son los de Erlangen, que son los que publican todo porque son los que lo han hecho. Esta es la primera paciente que yo conozca tratada con células CAR-T en España. Es una paciente del Hospital 12 de Octubre. Se ha tratado con las células CAR-T académicas del Hospital Clínic, que os he contado antes. Ayer hablé, ha sido hace un mes, un poquito más de un mes, 2 meses hace ahora. Ayer hablé con ella para pedirle permiso para poner las fotos. Se encuentra mucho mejor, dice que no ha mejorado mucho de la piel todavía, pero dice que está mucho menos cansada y que respira mucho mejor. Aquí podéis ver las úlceras que tenía antes del trasplante y después cómo se le han curado. Y este es un escáner que se ha hecho
no está informado por los radiólogos, pero yo ayer lo estuve mirando y entonces parece que por lo menos una parte es difícil de explicároslo sin el puntero, pero hay una parte que está como más blanquita, que en esto parece que está menos blanquita, o sea, parecería que la inflamación ha disminuido. También se le han hecho un poquito más pronto, como queríamos. Tardan tanto en los hospitales en hacer las cosas que se le ha pedido y se le ha hecho un poquito demasiado pronto. Pero bueno, o sea, porque debería haber esperado un poquito más, pero sí que parece, ella se encuentra mucho mejor. Y que yo sepa es el único caso que hay. ¿Qué problemas hay? Es carísimo. Esto es muy caro, de momento el precio que tienen estas comerciales son por encima de los 500 o 600.000 euros, aparte de que el enfermo tiene que estar ingresado 15 días, que no tenga ninguna complicación, todo lo que supone la féresis de sacarle los linfocitos, o sea, es un procedimiento muy caro. No sabemos lo que pasa con las recaídas porque todo lo que hay descrito es muy precoz. Llevamos un poquito de tiempo solo con esto y lo iremos viendo. Sí que se han descrito algunas recaídas. Yo estuve en Eular hace 2 semanas y les pregunté a los de Erlangen, me dijeron que habían tenido 2 recaídas de todos los pacientes que habían tenido, o sea que no tenían nada más y que algunos no habían respondido, pero solamente también 1 o 2. Y luego las toxicidades de los que os he hablado, que esto todavía sabemos poco porque son 50 pacientes o habrá 200 en todo el mundo. También se habla de la posibilidad de que exista un cáncer por estos virus que incluimos. Se han descrito unos 20 casos de cáncer en pacientes tratados con células CAR-T en cánceres hematológicos. También ahí puede haber que el paciente tenga una mayor predisposición genética al cáncer, no se sabe muy bien, pero eso está ahí. Y está ahí, es una posibilidad, o sea, esto a mí me parece ya bastante maravilloso y ojalá que sea verdad. Pero bueno, los listísimos siguen pensando y dándole vueltas a la cabeza a ver cómo podemos mejorar esto. Entonces, para que veáis cómo esto ya va evolucionando a tope. Lo primero que han hecho es que las células CAR-T, en vez de tener que ser de cada paciente individuales, sacarlas tal, que las podemos tener en la nevera. Y este necesita CAR-T y las cogemos. ¿Eso cómo lo hacen? Pues como cada una de nuestras células tienen unos marcadores que nos identifican como propios, se los quitan y ya está. Y entonces cogen un donante sano, le meten el CAR-T, le quitan todo lo que les sobra. Esto lo hacen como si tuvieran unas tijeritas minúsculas. Un chino ahí cortando, no, lo hacen, pero lo hacen muy bien. Otra posibilidad son los anticuerpos biespecíficos, que son reclutadores de células T o T-cell engagers. Os lo digo por si os suena, porque hay ensayos clínicos así, que son anticuerpos que lo que hacen es que se juntan por un lado con el linfocito B, con el CD19 del linfocito B, y por otro lado enganchan al linfocito T, que como ya os he dicho antes, se hablan entre sí y tienen más potencia para actuar. Y ya lo último, que esto ha salido la semana pasada en el Science, que han cogido, o sea, os lo cuento, no es exactamente así, pero os lo cuento para que lo entendáis, han cogido como liposomas, ¿sabes? Como las cremas de liposomas, le han metido el DNA, o sea, el código genético para fabricar el CAR-T y han sido capaces de meterlo en las células y que se exprese. Y como os digo, esto está todavía en pañales y quedan muchas cosas por ver, pero, o sea, desde que yo empecé a preparar la charla hasta ahora han salido varias cosas nuevas y esto os lo cuento, o sea, es muchísimo más complicado y gracias a los listísimos que lo han hecho todo, porque son la bomba la gente que se dedica a estas cosas, cómo inventa, cómo se les ocurren todas estas posibilidades que luego van en beneficio de los pacientes. Bueno, quiero decir como conclusiones que a mí me parece que las células CAR-T son dirigidas contra los linfocitos B, son un tratamiento que parece muy prometedor. Lo que hay escrito hasta ahora, bueno, a mí me emociona verdaderamente. Y además que parecen tener un buen perfil de seguridad en los pacientes, es decir, que esta mejoría no se acompaña de unos efectos que no sean más o menos controlables. Y es posible que en el futuro suponga un cambio de paradigma. Lo que pasa es que ya yo, con la sensatez que dice el doctor Fonollosa y la prudencia son muy importantes y yo creo que hay que esperar un poquito, ver lo que pasa con los ensayos clínicos y ahí tenemos una esperanza, desde luego yo os lo aseguro que la tengo, pero no es como, ya lo veremos. Y nada más, muchas gracias.